Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Fronteras, un programa dedicado a pensar la otredad. Estamos acá en la mesa con Nacho. ¿Qué haces, Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Ro. Hola, Guido, ¿cómo andas? Hoy vinieron algunos ausentes, algunos que se habían hecho como la rata en los últimos programas. No estás hablando de mí. No, por supuesto que no. De este equipo tiene que trabajar en serio. Claro, es verdad. Bueno, el programa de hoy va a estar dedicado a la mujer y le vamos a dedicar, como venimos haciendo, 2 programas. Y va a venir en un rato Andrea, que va a traer también algunas cosas de su mirada antropológica. Esto es Fronteras, un programa que trata de pensar desde el medio. Fronteras, primer puesto de control. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. La mujer, ¿qué inventó? Sería una buena manera de empezar hablando de una perspectiva de género. ¿Qué invento, no? Y lo digo en un doble sentido. En el primero, el más lato y chato, que dice la expresión ¿qué invento? O quien dice, uy, ¿qué invento? Algo que no solo los varones lo podrían decir. Y lo digo también por invento, precisamente. ¿Qué invento, no? Porque una de las ideas que nosotros venimos trabajando es precisamente que estas identidades son inventadas, ¿no? La identidad del indio, del negro, del latinoamericano, del oriental, del occidental, del blanco. Lo que somos son inventos. Y el invento de la mujer, bueno, es vaya invento, porque es un invento, tal vez el invento con más continuidad. Es interesante eso, ¿no? De los inventos que nosotros venimos viendo, es decir, la representación que tenemos del indio, la representación que tenemos del negro. Son representaciones que tienen una historia que en algunos casos puede tener 200 años, 300 o 500 años. La representación de la mujer es bien antigua. Es, yo creo que la representación con más continuidad, ¿no? Porque las otras representaciones que están muy fuertemente ligadas al orden político mundial, ¿no? En cambio el de la mujer no. La mujer no depende de un orden político. Y para empezar este programa dedicado a la mujer, a mí se me ocurrió empezar por donde siempre hay que empezar, que es por los mitos, que son los primeros relatos que tiene la humanidad y los relatos que hablan del origen de las cosas, ¿no? Y para la tradición, por lo menos occidental, en la que en parte nosotros estamos, hay 2 grandes mitos que hablan de qué es este invento de la mujer, ¿no? El más conocido de estos inventos es el bíblico, ¿no? El del Génesis, el libro más antiguo de la Biblia, en donde se cuenta cómo Dios creó primero al primer varón, que es Adán, y después crea a la mujer, ¿no? A mí me interesa este relato porque no solo por esta idea de que hay 2 cosas que me gustan del relato del Génesis. Uno es, por un lado, que aparece esta idea de la dependencia femenina al varón, ¿no? Primero está el varón y es de la costilla del hombre que sale Eva, y a partir de ahí viene toda esta construcción de la debilidad de la mujer, porque recordemos que vivíamos muy felices y contentos en el paraíso, sin tener que trabajar, sin enfermarnos, sin morir, sin nada, hasta que la mujer cae en la tentación de comer del fruto prohibido y se fue todo al demonio, ¿no? Es decir, el relato mítico lo que nos muestra
es que la entrada de todos los males de la humanidad, la enfermedad, tener que trabajar, comerás te ganarás el pan con el sudor de la frente, todo eso, lo peor que tiene el ser humano, se lo debemos a las mujeres y a la estirpe de las mujeres y a las descendientes de Eva, que son todas ustedes, Roxana y escuchas femeninas. Ese es un primer tema que es interesante de lo que marca el mito del Génesis, esta idea de la mujer como el ser débil, como el eslabón débil dentro de la cadena por donde se corta la cadena y en este caso se introduce el pecado, ¿no? El otro elemento interesante del relato del Génesis es que hay dos relatos de la creación humana, ¿no? Como el Génesis en realidad, como todos estos relatos, han sido primero relatos orales, lo que resulta en el texto escrito es una cosa muy posterior, ¿no? Lo que se sabe arqueológicamente, históricamente, es que el relato de Génesis se compiló a partir del siglo VII, empezó como a definirse qué relatos son los que forman el Antiguo Testamento cuando el Estado de Israel se forma, el Estado de Judea en realidad, ¿no? En ese relato, que es una compilación, en realidad se encuentran dos versiones distintas de la creación humana. Hay un primer pasaje, que está antes del pasaje de la creación de Eva a partir de la costilla, en donde el texto dice, y Dios creó a hombre y mujer. Como si Dios hubiera creado al mismo tiempo al hombre y a la mujer, que es la tradición que después va a tomar el Corán, ¿no? La tradición islámica toma esta idea de la creación del hombre y la mujer en igualdad, y por eso en su origen el Islam fue mucho más progresista en relación a las mujeres que el judío-cristianismo, ¿no? A partir de este primer relato que queda ahí, en el medioevo después se va a construir la idea de que esa primera mujer que crea es Lilith, en realidad, que es un monstruo, que es el primer antecedente de un personaje que a mí me gusta mucho, que eso es la mujer vampiresa, ¿no? Es la femme fatale, es la mujer que acosa y persigue a los hombres y los mata y es el peligro para el varón, que les chupa la vida. Esa idea de la femme fatale, que es muy presente en nuestra sociedad actual, en las representaciones artísticas, tiene antecedentes mitológicos en monstruos del tipo de las arpías o vampiresas, hasta llegar a este monstruo que es este Lilith aparece en la Biblia, aunque en realidad era un personaje mitológico de la mitología del pueblo hitita, en donde había un monstruo, como tantos otros, que era femenino y que tenía la propiedad de raptar a varones, ¿no? Entonces me interesa esta doble creación que aparece en el Génesis, porque esa primer creación da pie después a toda la tradición de la mujer asociada al vampirismo y a cómo la mujer consume al varón, ¿no? Esto nos lleva al otro gran relato mítico, que yo creo que está en las bases de nuestra cultura occidental, que es el mito griego. No sé si alguien quiere decir algo, porque yo me encuentro así hablando. No, por ahí. Después hacemos las interpretaciones de por qué tu gusto por mujeres que succionan vida. Bien. Pero sería otro tema. Y es otro tema, sí. Podemos pensarlo para un programa más nocturno, tal vez. Tal vez. El otro gran relato mítico que define cómo Occidente va a pensar a la mujer es el relato mítico de los griegos. El relato más antiguo que tienen los griegos sobre el origen de la mujer se encuentra en un poeta griego del siglo VIII a.C. que se llama Hesíodo. Este Hesíodo tiene dos grandes poemas, uno que se llama Teogonía y uno que se llama Trabajos y Días. En estos poemas se relata el famosísimo mito del robo del fuego por parte de Prometeo a Zeus. La historia cuenta que en un origen existían únicamente varones en la tierra, que nacían de la tierra y vivían en un estado de abundancia, en donde para acceder al alimento no había que trabajar, es decir, no había que transformar la naturaleza, no había trabajo como categoría antropológica, y no conocían las enfermedades y no conocían la muerte, y los varones únicamente nacían de la tierra. Lo único que no tenían estos varones era el fuego. Entonces el dios Prometeo se apiada de los hombres y le pide a Zeus que le dé el fuego a los hombres. Como Zeus no quiere darle el fuego porque se lo quiere quedar para él, Prometeo se lo roba. Y así hay una serie de episodios que terminan en que los hombres nos quedamos con el fuego, pero por quedarnos con el fuego, Zeus decide castigarnos. Y entonces, ¿cuál es el castigo que elabora Zeus para los seres humanos? La primera mujer, que se llama Pandora, ¿no?
Entonces, en una tradición judeocristiana e islámica, Eva es la mujer pecado. La idea de la mujer asociada al pecado. Al mismo tiempo, en la tradición griega, es la idea de la mujer asociada al castigo, como la mujer castigo. Y esta Pandora va a la tierra y a partir de ahí los hombres estamos condenados a casarnos con las mujeres para reproducirnos, con la tremenda desventaja, esto lo dice Hesíodo en el siglo VIII a.C., que la mujer consume todos los bienes producidos por el varón. Una idea que todavía lo tenemos metido bien hasta las entrañas, por ejemplo, en absolutamente todas las publicidades que hay vinculadas a shopping y a compras, la mujer que consume, que le gusta comprar y consume lo que el varón produce, ¿no? En la división de género entre hombre y mujer, el hombre siempre ha quedado en la categoría de la producción, del productor de bienes, y la mujer es la que consume el bien. Es como esa idea de no le des la tarjeta de crédito a tu mujer porque te funde, o la publicidad en donde se inaugura un shopping nuevo y las que salen son mujeres cargadas de bolsas. Esa idea está en Hesíodo hace 2800 años, que se viene pensando en que la mujer tiene como característica el consumo de los bienes producidos por el varón. Entonces ahí hay dos tradiciones constitutivas de la mirada occidental sobre la mujer que ubican ya a la mujer en un doble plano de la falta. Es pecadora, es la que introduce el mal y al mismo tiempo es el castigo que viene para consumir todo lo producido por el varón. La resignación es un suicidio permanente. Manu Chao. Radio Che rebautiza el almanaque. Jueves se dice Bemba. Día Bemba. Sonidos de un mundo en llamas que lucha también a través de sus canciones. Jueves, Día Bemba.
día en que las culturas musicales se entrecruzan, se mezclan, se fusionan. Día Bemba, día de mestizaje. En Radio Che. Radio Che. Música, política, deportes, literatura, filosofía, humor, noticias de acá y de más allá. Radio Che, una radio bien global, con producciones de Cuba, Venezuela, Bolivia, Vietnam, España y Estados Unidos. Emisora online, en estado de rebeldía. Radio Che. Yo, fuck them non-believers. Hay quienes piensan que he celebrado en exceso los misterios del cuerpo, la piel y su aroma de fruta. Calla, mujer, me ordenan. No nos aburras más con tu lujuria. Vete a la habitación, desnúdate. Haz lo que quieras, pero calla. No lo pregones a los cuatro vientos. Una mujer es frágil, leve, maternal. En sus ojos, los velos del pudor la erigen en eterna vestal de todas las virtudes. Fronteras. Segundo puesto de control. Eso que leíste, Roxana, ¿qué es? Hoy vamos a leer varias poesías de Gioconda Belli, que es una escritora nicaragüense que la verdad que tiene una historia muy interesante, una mujer que participa de la guerrilla sandinista, que inclusive en los años 70 va a Cuba a formarse con Fidel, enseñándole por dónde apuntar con el fusil, para poder formar parte del movimiento que alza el poder en Nicaragua justamente a partir del triunfo del sandinismo. Y tiene toda una serie de escritos de poesías, especialmente con la mujer como foco, y novelas que la verdad a mí me gustan mucho, en las cuales hay un feminismo combativo, pero también que busca una convivencia, digamos, más civilizada. Es muy interesante. Una convivencia más civilizada con el varón, te faltó decir. Sí. Así que bueno, una mujer muy interesante, Gioconda Belli. Gioconda Belli, muy bien. La mujer habitada, ¿no? Tiene una La novela mujer habitada, exactamente. Y una novela muy buena que me había prestado Nacho, que se llama El País de las Mujeres, en la cual establecen un partido político que se llama El Pie, que es el partido de la izquierda erótica. ¿Izquierda erótica? Exacto. De hecho, ella encabezó este partido en un momento cuando el sandinismo recién llega al poder. Y imagina, bueno, un país que podría ser Nicaragua, que está liderado por mujeres, y es muy interesante todo lo que se logra en cuanto a cambios políticos y las consecuencias que eso trae, que un grupo de mujeres encabece un país. Pero sobre todo porque la erupción de un volcán hace reducir la testosterona de todos los hombres. Es el único modo de que ganen. Entonces los hombres como que de alguna manera se retiran de algunos espacios, están así como más ablandados, y entonces ahí las mujeres como que de alguna manera aprovechan esa instancia y terminan tomando todos los lugares de poder de este país. Muy bien. Y hablando de relatos, y de relatos de Centroamérica, de América, Nacho, vos querías complementar algo, ¿no? Sí, en realidad puede ser interesante pensar otra manera de explicar míticamente a la mujer. Tenemos el relato del Popol Vuh, el texto maya, que bueno, tenemos que repensarlo en relación a que gran parte del texto también era oral y después es escrito a partir de la conquista. Entonces hay algunos elementos que en algún momento nos hemos sentado a ver que por ahí tenían ciertas líneas de atravesamiento por ahí cristianas, o cierto olor a que los monjes cierto cuando... tufillo. Yo no quería ponerlo en esa categoría moral, pero bueno. Pero en el texto del Popol Vuh, en uno de los relatos, donde se va contando las distintas creaciones para formar finalmente al ser humano, de cómo los dioses van discutiendo cómo formar al ser humano y de qué rellenarlo, porque el gran problema es de qué hacer al humano. Hay 4 creaciones que van fracasando porque el humano o bien es de tierra y se les deshace, o bien es de madera y demasiado duro.
Bueno, finalmente la última creación, que deciden hacerlo de maíz, se dan cuenta que son plenamente inteligentes. Entonces los dioses se empiezan a consultar y empiezan a ver que el hombre tenía una vista excepcional, que podía ver el futuro, no solamente lo cercano, que podía vislumbrar lo que iba a acontecer, una inteligencia desmedida, y los dioses se sientan a pensar y se dan cuenta que tal vez se excedieron un poco en esa creación y que tal vez deban refrenar aquello que crearon. No sea cosa, y tal vez algo de esto después, Guido, en algún otro momento podamos hablar, no sea cosa, dicen los dioses, que ellos se confundan con nosotros, ¿no? Entonces deciden dormirlos y en el momento que están durmiendo refrenan todas estas potencias. El texto habla de que petrifican los ojos, reducen su capacidad de inteligencia, y de tal manera que cuando los hombres se despiertan son lo que somos hoy. Si bien el texto no establece la idea de compensación, en el momento siguiente de generarse esta reducción, plantea que surgen las mujeres. Aparecen las mujeres, aparece la belleza de la mujer y aparece la mujer como compañía de estos hombres que han perdido esa mirada directa sobre la realidad. Claro, ahí la continuidad que habría con las otras historias que contamos en el bloque anterior, ¿cuál sería? Que la mujer es el ser que viene después de la caída, vamos a decirlo en términos cristianos, es decir, o que viene después, como en este caso, o que está asociado, que provoca, ¿no? Siempre en un origen está el varón pleno, ¿no? En una existencia plena, en donde el ser es pleno y no le falta. Y la mujer, bueno, arranca la historia de la mujer cuando arranca la historia de la imperfección humana, ¿no? Ahí hay un relato típico, ¿no? De lo que es la creación de la humanidad, en realidad no solo de hombres y mujeres, sino de la humanidad, que es esta idea de separarnos de los dioses. A mí me hace acordar al mito Selknam de Tierra del Fuego, de cómo los dioses se acostaban a dormir como estaban cansados, y los hombres, ¿no? Y estaba el dios Quanship, que era el encargado de despertarlos, abrirles lo que era como la mortaja, limpiarlos porque tenían feo olor, y revivirlos, ¿no? Y despertarlos. Hasta que un día se cansaron de hacer esta tarea y dijeron, más sí, que sigan durmiendo, y a partir de ahí se empezaron a morir, ¿no? Siempre hay algún punto de inflexión de la existencia plena y perfecta en donde uno cohabita con los dioses a la existencia imperfecta, mortal y humana, ¿no? Siguiendo con, no sé, ¿qué querías decir, Nacho? No, me quedaba pensando que todo eso, como bien decías, tenía que ver en relación al varón, que en realidad la mujer viene, o bien en lo que vos nos comentabas antes, como en términos de la culpable de la ruptura de ese estado idílico de perfección o de plenitud, o en este caso viene como a suplir, pero que en ambos casos está asociada a un elemento donde no se la vincula con la plenitud. Digo, sobre todo pensando en las religiones monoteístas, el Dios es varón. No, y la plenitud tiene que ver con algo muy importante en nuestra sociedad y que realmente ha definido qué lugar ocupan las mujeres, que es algo que viene, por lo menos en la tradición occidental, desde los griegos, que esta idea de la falta, que es la falta de racionalidad de la mujer. Digamos, por lo general todos coinciden en que la mujer no es tan racional como el varón, ¿no? Esto desde Aristóteles, desde antes se viene sosteniendo esto, y esto tiene como muchas consecuencias que terminan definiendo qué es la mujer, ¿no? Entre las cuales está que la mujer va a ser puro cuerpo, no solo cuerpo y alma, o cuerpo e intelecto o racionalidad, sino que es puro cuerpo. Un cuerpo que al mismo tiempo es desmesura, ¿no? Porque entre el cuerpo y la inteligencia es la parte mesurada que pone límite en la existencia, y el cuerpo los desmedidos, los desmesurados, los deseos. La mujer es puro cuerpo, y en la tradición cristiana, puro cuerpo del deseo, ¿no? Es puro cuerpo de la lascivia, del pecado, de esa fuerza que tiene el cuerpo femenino de provocar el deseo lujurioso en el mundo, ¿no? Yo pensaba que tenía una profesora en la facultad, era una profesora que trabajaba Historia de Oriente, y cuando ella trabajaba, creo que era especialmente asiria, en los relatos de mujeres que encontraba, ella siempre nos decía que en la antigüedad no había mayor otredad que el de la mujer. No había nada más inexplicable para
el intento de comprensión masculina que entender cuáles eran las motivaciones de las mujeres y el porqué de que la mujer actuara de un modo determinado. Y esa diferencia imposible de comprender era directamente relacionada justamente con una falta de racionalidad y con esta idea de que la mujer de algún modo es un eterno niño, siempre necesita de esa participación del hombre en todas las decisiones que tome en su vida, que es un concepto que inclusive se vuelve jurídico con el tiempo. Claro, porque la racionalidad está asociada al gobierno, es decir, gobierna quien posee racionalidad. Entonces la mujer, al no tener racionalidad, es un ser que por su propia naturaleza depende del varón, no puede autogobernarse la mujer, ¿no? Yo quería leer una cita que a mí me gusta porque es tremenda. Es una cita de un religioso a comienzos de la Edad Media, cristiano, digo, para pensar realmente cómo se construyó este concepto de mujer y qué es lo que pensaban estos tipos, ¿no? Es increíble. Esto es un religioso, esto es una especie de sermón lo que voy a leer, ¿no? Es decir, es un discurso que está operando sobre la realidad, no es simplemente algo que está ahí en un libro de un filósofo, que bueno, que no es que estaría aislado del mundo, pero uno podría pensar, bueno, ¿quién lo leía eso? Estos son los discursos que la iglesia iba dando para definir cómo había que organizar la sociedad, ¿no? Y qué lugar tenía que tener la mujer. Miren lo que decía el tipo este. Dice, sobre la mujer, ¿no? Este sexo ha envenenado a nuestro primer padre, esto es, a Adán, ¿no? Que era también su marido y su padre. Ha decapitado a Juan Bautista y llevado a la muerte al valiente Sansón. En cierto modo también ha matado al Salvador, pues si su falta no se le hubiera exigido, nuestro Salvador no habría tenido necesidad de morir, Cristo, ¿no? Dice, hay de ese sexo, y miren lo que dice, esto es genial. Sobre todo, es genial por la actualidad, ¿no? Es tremendo. Dice, hay de ese sexo en el que no hay temor, ni bondad, ni amistad, y al que más hay que temer cuando se lo ama que cuando se lo odia. O sea, después de eso, anda y encerrate en tu casa y mejor no salgas, porque a mí me gusta esa última frase, al que más hay que temer cuando se lo ama que cuando se lo odia. ¿Por qué? Porque es el peligro de la mujer. El peligro es caer en esa telaraña que teje la mujer y nos enrieda en su trampa, ¿no? Bueno. A mí me hace sentir tremendamente poderosa todo lo que están leyendo. La verdad que es impresionante. Claro, porque causa el efecto contrario. No, me quedaba pensando que se entiende con claridad entonces el ideal arquetípico de la mujer para el mundo cristiano católico, que es imposible de lograr en relación a la Virgen María. Porque digo, si bien es mujer, y podríamos pensar, siguiendo este razonamiento, bueno, la Virgen María es mujer, habría que tenerle cuidado, que en realidad tiene o se define por algo inalcanzable por completo. Porque por un lado es madre, pero al mismo tiempo que es madre es virgen. Entonces, de alguna manera establece un ideal para la mujer que nunca se va a lograr, porque aquella mujer que logra ser madre lo ha hecho en pos de mancharse en términos de no ser más virgen, y aquella que permanezca virgen no va a lograr cumplir con el mandato dado por Dios de ser madre. Claro, ahí por lo menos durante el medioevo estaba bien quedarse virgen, ¿no? Una mujer virgen, ahí hay como una tablita de valores de cuántas recompensas te van a dar en el cielo según la vida que has tenido como mujer, ¿no? Y la que mayores recompensas se llevan son las vírgenes. En segundo lugar están las viudas. ¿Por qué? Porque la viuda ha sido madre, después de perder al marido, ha quedado casta, supuestamente. Obvio. Entonces, y después vienen las esposas. Y la Virgen María representa el contrapeso de Eva, ¿no? Bueno, yo por mi parte quiero leer una cosita más, así bien estimulante para pensar en la relación de las mujeres y para seguir pensando en el mambo que tiene la iglesia con la sexualidad, ¿no? Porque miren lo que dice un tipo que se llama Juan Crisóstomo, que es del siglo V después de Cristo. Dice, la belleza del cuerpo solo reside en la piel. En efecto, si los hombres vieran lo que hay debajo de la piel, la visión de las mujeres les daría náuseas, puesto que ni con la punta de los dedos
toleraríamos tocar un escupitajo o un excremento, ¿cómo podemos desear abrazar este saco de heces? Tremendo. Es decir, esta es la imagen que hay en el medioevo de lo que es una mujer. Y, ojo, digamos, es la idea que sigue habiendo de la mujer. Porque una cosa que vamos a hablar, probablemente en el próximo bloque cuando llegue Andrea, el lugar que tiene el cuerpo de la mujer como una mercancía que se puede explotar por la potencia lujuriosa que tiene el cuerpo, por el poder de despertar el deseo, ¿no? En el capitalismo se mezcla el consumo de la mercancía con el consumo del cuerpo. Entonces el cuerpo femenino es una mercancía que se consume y produce plusvalía, ¿no? Entonces esta idea de cómo se transforma la mujer en una mercancía viene de esto, viene de asociarla a un puro cuerpo, ¿no? Es decir, a una cosa material que está hecha para ser consumida. No sé, te veo un poco alterada, Roxana. No, estoy pensando que se me ocurren todos ejemplos que son muy actuales de esto justamente que estás planteando. Hasta qué punto el cuerpo de la mujer es objetivado, que es algo que escuchamos mucho últimamente, y hasta qué punto la mujer responde a muchas de las pautas impuestas por ese mercado dentro del cual es un objeto más y que siente que debe cumplirlas para ser una mujer completa. Bueno, esto que estamos hablando, ¿qué es? Esto es una forma de pensar que la identidad de la mujer, lo que quiere decir ser una mujer, lo que se suele entender por mujer en el mundo actual, es una construcción histórica, ¿no? Es una construcción histórica que se realiza a través de relaciones de poder. Es un poco lo que la teoría feminista ha dicho, ¿no? Es decir, las identidades de género son el producto de desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres, independientemente de los cuerpos biológicos, ¿no? Es decir, la categoría varón, la categoría mujer, son categorías que están definidas, como se dice, falocéntricamente o desde un punto de vista patriarcal. Es decir, es una mirada de lo masculino como el elemento dominante quien define qué es ser un varón y qué es ser una mujer, ¿no? Esto es un poco lo que plantea la teoría de género. Probablemente lo hablemos en un rato. Vamos a un tema y nos encontramos en un ratito. Vamos a iniciar este acto saludando la entrada de nuestra enseña patria. Bien haya, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra, y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito, verá tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del
pizarrón. Qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, ay, ay, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, palotes, sumas y restas, tus armas son maestrita, ganando masas batallas, ganándolas día a día, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vega, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Fronteras. Tercer puesto de control. Bueno, en el día de hoy, en este bloque vamos a tratar de reflexionar el aporte del movimiento feminista a la problemática de la mujer. En algún momento se empezó a pensar que la condición de mujer estaba invisibilizada, es decir, todas aquellas discriminaciones que eran producto de cuestiones de género no eran percibidas por la sociedad, y un grupo de mujeres se empezó a tratar de reflexionar sobre esta cuestión. Y quería traer a colación un trabajo de una antropóloga feminista, activista política, que es Gail Rubin, que trató de pensar cómo se pasaba de esta condición de mujer, que la condición de mujer o la condición de hombre son el resultado de lo que ella denomina como el sustrato biológico de los seres humanos. Es decir, nacemos hombres y nacemos mujeres. Y a lo largo del proceso social las personas van tomando distintas condiciones. Cuando una mujer se convierte en mujer doméstica o en esposa, para esta antropóloga la mujer entra en un entramado de relaciones que la empieza a posicionar y a inferiorizar en relación a los otros. Claro, esto sería como si hubiera un sustrato biológico, que bueno, claramente los cuerpos femeninos son diferentes de los masculinos, que son como la base sobre la que se va construyendo lo simbólico o la cultura, ¿no? Y estos cuerpos que todavía no tienen símbolo, que todavía no tienen
significado, que todavía no están cargados de sentido, van entrando en la cultura o entran en la cultura y van cargándose de sentido. Y de un sentido que, lo que dice la teoría de género, es un sentido que reparte desigualmente el poder para lo que termina siendo lo masculino y lo femenino. Sí, en realidad ella empezó a pensar que en lugar de preguntarnos acerca del origen de la sociedad patriarcal está definida como aquella sociedad, y en el caso del movimiento feminista, que piensa que todas las sociedades son patriarcales, y trató en mucho tiempo de dar distintas ideas acerca de por qué las sociedades son patriarcales, por qué en la mayoría de las sociedades se da la dominancia masculina. Es por la fuerza biológica que tienen los hombres mayor que las mujeres, es por algún origen de tipo histórico, y en ese sentido Berlin trata de sobrepasar ese problema y decir, bueno, no importa ya cuál es el origen, la sociedad patriarcal está, y la mujer toma su condición de inferioridad a raíz de un sistema que ella lo denomina como sexo-género, un sistema de relaciones, de posiciones en el cual la cualidad de esa mujer se convierte en una condición en la que se convierte en producto, se convierte en mercancía, o toma una posición de inferioridad en relación a la dominancia masculina. Antes que sigas, sí, porque me imagino por qué la vas a ir por hablar de la mercancía. Sí. Esto que decías de no preguntarse ya por el origen, supongo que tiene que ver con unas primeras teorías que vienen de un teórico muy importante del 19, que fue Bachofen, sí, que el tipo tenía una teoría de que en el origen las primeras sociedades eran todas matriarcales y que el poder en esas primerísimas sociedades estaba en manos de las mujeres, y el tipo había tratado de fundamentar esto sobre todo con relatos mitológicos, y después se comprobó que no era así, que históricamente no ocurre el paso de en el origen el poder lo tienen las mujeres, pues el varón, ¿no? El típico esquema que él usaba, que es uno que después va a seguir usando, por ejemplo, Mircea Eliade para estudiar los mitos, es que en algunos mitos en el origen está la tierra, y que el poder que tiene la tierra en el origen después es usurpado por el cielo, que sería el principio masculino, ¿no? Esto en algunos relatos cosmogónicos mitológicos se ve, y el tipo creía ver detrás de esos mitos o esos relatos la historia, como si en el origen habría habido sociedades en donde primero las mujeres, la tierra, estaban al mando, y después viene un invasor masculino, guerrero, y se adueña del poder. Esa teoría ya se comprobó absolutamente que no es así. Sí, y más allá de eso, igualmente el estadio superior de desarrollo de la sociedad habría sido el resultado de la sociedad patriarcal. O sea, al principio hubiera estado la sociedad matriarcal, y después, como un estado más evolucionado, la sociedad patriarcal. Por lo tanto, ahí habría habido también una definición de la mujer en segundas, ¿no? Es decir, así que ella en parte lo que propone, y me parece bastante interesante, es pensar que lo que definió esta condición inferior de la mujer se centra más que nada en los sistemas de intercambio de todas las sociedades. En las sociedades primitivas, las mujeres eran intercambiadas entre los pueblos, junto con los cerdos, los granos, las papas, como un objeto de comunicación y de reciprocidad entre pueblos, o de alianzas, pero en ese caso el cuerpo y la persona de la mujer, totalmente objetualizada, era se intercambiaba entre hombres, entre jefes. Claro, la mujer era uno de esos bienes que se intercambia, o sea, uno de esos bienes que no es un bien más, es el bien que alcanza para sellar la alianza. Exacto. Digo, si yo intercambio con vos, yo tengo, no sé, papas y me sobran, y vos tenés vasijas que te sobran. Entonces yo, che, mirá, te doy papas vos y dame vasijas. Si hacemos un intercambio de ese tipo de bienes, no queda ningún lazo entre nosotros. Es decir, no hay unión o no hay alianza. Pero si entre esos bienes yo te doy a mi hermana, o vos me das a tu hermana, ahí ese intercambio sella una alianza. Tal cual. Sí, en realidad se basaba en estimular este sistema de relaciones de parentesco y de intercambio, donde la mujer era el objeto para establecer alianzas y compromisos firmes entre dos pueblos primitivos. Y esto lo podemos ver, para no pensar que esto es solo de los pueblos supuestamente primitivos, esto lo podemos ver todavía como en una supervivencia que es en la actualidad
como muchas veces en los matrimonios que hoy en día se piensa que son únicamente por amor y que ya no tienen que ver con transacciones comerciales, muchas veces en los matrimonios todavía la novia está obligada a pagar el matrimonio, la fiesta, ¿no? Muy bien, tiene que venir con dote si no lo consigue candidato. Claro. Pero más allá de eso, una supervivencia en los actos matrimoniales de las sociedades modernas es que cuando la mujer se dirige al altar, solemos decir, el padre entrega a la novia y el novio es el que la recibe en el altar. Claro, yo te voy a interrumpir de vuelta. Hoy estoy muy hincha, perdón. Porque todo esto me hace acordar algo que, que yo hablé mucho en un viaje que hice por la India, en donde todavía los matrimonios están fuertemente ligados a la ley de la alianza. Y justo cuando estaba ahí en la India había salido una nota en el periódico, una nota que está escrita en inglés, por eso la pude leer, que decía que la India era uno de los pocos países en donde había más hombres que mujeres, porque se practicaba el asesinato de las hijas mujeres cuando nacían, porque para una familia pobre eso representaba una carga muy grande, que suponía que esa familia, a partir del nacimiento de esa niña, iba a tener que empezar a juntar todo para hacerle un buen matrimonio a esa chica. Que si tenés un hijo varón, eso no ocurre. Entonces para las familias pobres eso representa una carga muy fuerte económica, y entonces es una costumbre, sobre todo en el interior, que se deshagan de las niñas, ¿no? Incluso sabiendo, digamos, haciéndose ecografías o utilizando como el desarrollo más moderno para poder detectar el sexo de los niños y en todo caso interrumpir el embarazo o abortarlos ya más grandes o matar a las niñas cuando nacen para evitar esta carga, ¿no? Y ahí hay una buena muestra de esto, de que la mujer es uno de esos bienes, un conjunto de bienes, forma parte de un conjunto de bienes que tiene que después entregarse a la familia del esposo, ¿no? Es muy interesante el ejemplo que trajiste, porque para no quedarnos más que nada en lo teórico, ir a casos prácticos, cuando se habla de sociedad patriarcal, se habla de estas prácticas cotidianas que relegan a la mujer. Hay algunos estudios acerca de cómo a veces la mujer en la distribución de los alimentos en la mesa, en algunas culturas, podría hacer una selectividad a quién le sirve el mejor plato, quién ocupa la mejor posición en la mesa. Desde eso, que es algo cotidiano y que no presentaría mayor gravedad, pero son a partir de esas pequeñas prácticas donde se empieza a construir la inferioridad de la mujer. Tenemos prácticas de algunos pueblos, como el pueblo talibán, donde totalmente está cubierta la mujer en un estado de maltrato físico, o sistemas de mutilación de la mujer en pueblos donde todavía se practica. O sea que cuando se habla de sociedad patriarcal se habla de prácticas concretas de dominancia masculina en la cual se inferioriza o se maltrata o se ejerce violencia sobre la mujer. Claro, son sociedades como estas que estás nombrando, o en la propia sociedad occidental, ¿no? Bien, y aquí vamos porque la idea quizás del programa sea de salir de lo exótico pensando que los otros son los que... Pero no, las sociedades occidentales, modernas, urbanas, complejas, como les quieran decir, esta suerte de mujer objeto o mujer mercancía está totalmente presente. No es algo que sea inherente únicamente de pueblos que podemos ser diferentes a las sociedades que nosotros vivimos. Tenemos claramente un ejemplo del intercambio de mujer-mercancía en los sistemas de trata de personas. Sí, antes que vayas a lo de la trata, a mí me gustaría hacer como una última reflexión de esto de las sociedades exóticas, para desarmar una representación que tenemos en Occidente muy fuerte, como si en Occidente tuviéramos una concepción diferente de la mujer, ¿no? Y tendríamos que recordar que en realidad, por lo menos para lo que serían todas las culturas que surgen de estas religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, en realidad la concepción de la mujer es la misma. Lo que ocurre hoy con algunas sociedades, o con algunos casos, ¿no? Porque ni siquiera son sociedades enteras, por ejemplo musulmanas, en donde a la mujer se le relega mucho, en realidad es el caso invertido del nuestro. O sea, detrás de esas prácticas y detrás de nuestras prácticas existe la misma concepción de la mujer. En un caso en el caso de los musulmanes es lo que sea la mujer hay que taparla, hay que oprimirla, y en nuestro caso es lo que sea la mujer hay que explotarla, hay que destaparla. Pero la concepción es la misma, la concepción de un ser que es puro cuerpo, que es cuerpo biológico, que es el cuerpo del pecado, que es el cuerpo de la lujuria, del deseo, de la atracción sexual. Y en una sociedad eso está mal visto, entonces las tapan y las reprimen, y en esta sociedad no se está bien visto, pero
esta sociedad occidental se ha dado cuenta que eso es un bien rentable, que se lo puede hacer explotable, pero detrás de la discriminación que hay en el mundo islámico con la mujer se encuentra la misma concepción que hay detrás de, por ejemplo, la trata de esclavos o de la explotación sexual de las mujeres en Occidente, ¿no? Desde una prostituta o esclava sexual hasta la pornografía o el uso del cuerpo femenino para vender, ¿no? Bien, y eso que estás de alguna manera ejemplificando muy bien, explicando muy bien, tiene que ver en pensar a las mujeres como un colectivo social. Es decir, hay algo que tienen que reclamar porque se las está discriminando, relegando por su condición de mujer. Obviamente se agrava si a esa condición de mujer se le suma otros factores de vulnerabilidad social. Es más discriminada una mujer negra, una mujer pobre, una mujer obrera, pero la condición de mujeres es la variable que hace que sufra determinadas discriminaciones. Algunas críticas a los estudios marxistas dice que el movimiento obrero se puede dar, ¿no? La liberación del movimiento de los obreros se puede dar, pero en la casa de los obreros, las mujeres esposas de los obreros van a seguir cargando con las tareas domésticas. Claro, ese problema es el mismo que alguna vez hablamos en relación, por ejemplo, a la representación del negro, del salvaje. Lo que hay que entender es que esas relaciones de explotación de clase, que ha descrito bien el marxismo y que ha entendido bien, están siempre mezcladas o se aprovechan de relaciones de dominación. Es decir, una cosa es una relación de explotación en donde un propietario explota a un trabajador, sea trabajador o trabajadora, y otra cosa es una relación de dominación en donde el blanco domina al negro o al indio o al salvaje, el varón domina a la mujer, el adulto al joven. Esas son relaciones de dominación. Lo que ocurre en el capitalismo es que una gran relación económica de explotación se apropia de esas relaciones de dominación. Entonces, por ejemplo, se explica por qué las mujeres son siempre relegadas económicamente en relación a los varones. Es decir, la relación de explotación de clase se copia y se reduplica en la relación de dominación del hombre hacia la mujer. Entonces, así podemos encontrar cómo el capitalismo se monta sobre estas relaciones de dominación previas al capitalismo, como la de el civilizado con el salvaje o el hombre y la mujer, y las aprovecha para explotar, ¿no? Bien. Bueno, vamos a un corte, Andrea. Bueno. Y seguimos en el próximo bloque. Música, política, deportes, literatura, filosofía, humor, noticias de acá y de más allá. Radio Che, una radio bien global, con producciones de Cuba, Venezuela, Bolivia, Vietnam, España y Estados Unidos. Emisora online, en estado de rebeldía. Radio Che. Yo, fuck them non-believers. La resignación es un suicidio permanente. Manu Chao. Radio Che rebautiza el almanaque. Jueves se dice Bemba. Día Bemba. Sonidos de un mundo en llamas que lucha también a través de sus canciones. Jueves, Día Bemba. Día en que las culturas musicales se entrecruzan, se mezclan, se fusionan. Día Bemba. Día de mestizaje. En Radio Che. Radio Che. Reglas de juego para los hombres que quieran amar a mujeres. El hombre que me ame deberá saber descorrer las cortinas de la piel, encontrar la profundidad de mis ojos y conocer lo que anida en mí, la golondrina transparente de la ternura. El hombre que me ame no querrá poseerme como una mercancía, ni exhibirme como un trofeo de caza. Sabrá estar a mi lado, con el mismo amor con que yo estaré al lado suyo. El hombre que me ame podrá encontrar en mí la hamaca donde descansar, el pesado fardo de sus preocupaciones, la amiga con quien compartir sus íntimos secretos, el lago donde flotar, sin miedo de que el ancla del compromiso le impida volar cuando se le ocurra ser pájaro. Por sobre todas las cosas, el hombre que me ame deberá amar al pueblo, no como una abstracta palabra sacada de la manga, sino como algo real, concreto, ante quien rendir homenaje con acciones y dar la vida si es necesario. El hombre que me ame reconocerá mi rostro en la trinchera, rodilla en tierra me amará, mientras los dos disparamos juntos contra el enemigo.
El amor de mi hombre no conocerá el miedo a la entrega, ni temerá descubrirse ante la magia del enamoramiento en una plaza llena de multitudes. Podrá gritar te quiero o hacer rótulos en lo alto de los edificios, proclamando su derecho a sentir, el más hermoso y humano de los sentimientos. El amor de mi hombre no le huirá a las cocinas ni a los pañales del hijo. Será como un viento fresco, llevándose entre nubes de sueño y de pasado las debilidades que por siglos nos mantuvieron separados, como seres de distinta estatura. El amor de mi hombre no querrá rotularme y etiquetarme. Me dará aire, espacio, alimento para crecer y ser mejor, como una revolución que hace de cada día el comienzo de una nueva victoria. Fronteras. Último puesto de control. Bueno, ¿qué decías, Nacho? No, que escuchar unas palabras así, por Dios, quiero ir a ver a Gioconda Belli ya. Son palabras para enamorarse por completo. Vos decís Yo que... quiero saber si encontró al hombre ese, por favor, que pase si tiene un suyos- hermano. los ¿Vos suyos decís una que chicana. vos decís que entrás en esa categoría? No, Bueno, quiero no. conocer a la persona Digo, que aquí me una vez sea diciendo, eso. acá está ese hombre, pensé que decías. No, yo no llego ni a sostener el fusil, no, se me cae. Cómo les gusta no darse mérito, qué increíble. Es interesante, por lo menos en el recorrido del programa de hoy, ¿no? De empezar a ver cómo se construye esta idea de la mujer como un ser inferior y que está excluida de, bueno, muchas cosas que no hemos hablado, ¿no? Pero que está excluida del lugar del poder, del saber, que tiene una naturaleza inferior, que es la puerta de entrada de los males, ¿no? Y cómo esta idea, que esta idea no es solo de una mujer inferior, un ser inferior o en falta, etcétera, sino que por lo mismo se la domina y por lo mismo en un mundo como el nuestro se lo explota. Es decir, entender cómo la mujer forma parte de uno de esos sectores vulnerables a los que el capitalismo le clava sus colmillos, ¿no? Pienso en el poema de Gioconda Belli de recién, de cómo termina una transformación en las relaciones de género, relaciones entre hombres y mujeres. En este caso, el género piensa otras cosas además, no solo de hombres y mujeres. Pero imaginemos en esas relaciones, cómo transformar esas relaciones es transformar a la sociedad. Por eso la idea de la revolución, ¿no? Creo que es una idea que no hay que eludir y que el feminismo debería levantar siempre, que no siempre lo hace, hay que decirlo también, que es la relación entre el dominio patriarcal y la explotación capitalista, ¿no? Porque si bien, como al principio del programa dijimos, tal vez esta es una de las identidades que más continuidad tiene, porque esto viene de largo, hay una forma específica de darse en el mundo actual que es inseparable de cómo organiza el capitalismo las formas de dominio y de explotación de las minorías o de los grupos vulnerables, ¿no? Me parece que es una buena manera de hacer un recorrido muy rápido, porque bueno, hemos pasado en una hora por más de casi 3.000 años, pero que desemboca en el mundo actual. Además, las consecuencias son esas, no es simplemente, que no es poca cosa, pero no es simplemente, bueno, a nosotras las mujeres nos tocó estar en la casa. Nos tocó estar solo en la casa, a no participar del saber, a no participar de espacios públicos de decisión, de gobierno, y en un mundo actual como el capitalista, hacerlas explotadas o hacerlas más vulnerables desde el lado de la explotación, ¿no? Porque, digamos, dentro de la población obrera o la clase obrera, las obreras son a las que peor les va. Con lo cual, es una buena forma como de aterrizar en el mundo actual, ¿no? Y caer en este capitalismo despiadado en el que vivimos, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Yo me embalo y hablo. No, pero... sí, me quedaba pensando por ahí en este último punto en relación a cómo es criticada, en esto que decía Andrea, ¿no? Que es mucho peor que ser pobre y mujer. Entonces pensaba en la crítica despiadada que cae sobre la mujer del sector popular, que es madre, que bueno, que hoy escuchamos, ¿no? Esta cuestión del prejuicio de se embarazan para cobrar la asignación, no saben hacer otra cosa más que tener hijos, y toda una serie de cuestiones terribles sobre la condición de mujer, y no poder repensar, entre otras cuestiones, cómo, por lo menos en el sector popular, se cierran las puertas a muchísimas opciones de la mujer, y donde el camino que la misma sociedad que
señala y marca como algo negativo, es la misma sociedad que establece como único vehículo o como único recorrido de realización de la mujer del sector popular es el de ser madre, porque el estudio está vedado, las cuestiones que no tengan que ver con el ámbito del trabajo no están del todo bien vistas, si la mujer se involucra en cuestiones de participación vecinal o hasta política, en realidad está molestando porque no está en su casa, pero por otro lado después es denunciada como esa mujer que solo tiene hijos, como hacen los animales, ¿no? Roxana. Sí, yo pensaba hasta qué punto esas continuidades que ustedes mencionaban de pensar a la mujer como un accesorio al hombre son tan patentes hoy por hoy. Y hasta qué punto las mujeres somos reproductoras de alguna forma de estas fórmulas, desde la crianza del hijo en el espacio privado hasta el modo de reivindicar o de anular a una mujer por su conducta en el espacio público. Hasta qué punto nosotras nos transformamos en conservadoras de esas mismas estructuras que nos condicionan y que nos dominan. Y pensaba qué lucha, ¿no? Qué lejos estamos de poder lograr pasar por encima de esa frontera creada. Entonces, llegamos al fin de esta última frontera, en este caso la del género, que distribuye desigualmente los bienes, la cultura, la libertad, la autonomía, la reproducción, de un lado y del otro, ¿no? Del lado masculino y del lado femenino de la vida. Esto fue Fronteras. Muchas gracias por escucharnos y bancarnos durante esta hora. Recordamos que en el próximo programa vamos a seguir trabajando el tema de la mujer. Le vamos a dedicar un tema más. Última palabra, cierra Roxana contándonos qué fue lo que escuchamos en este programa. Exactamente, quería contar que este es un disco de Silvia Iriondo que se llama Mujeres Argentinas. Es una nueva, un conjunto de nuevas versiones sobre esas canciones que fueron hechas por Félix Luna, básicamente en la letra Ariel Ramírez, y la verdad que son versiones bellísimas de mujeres que en Argentina algunas han sido recordadas y otras han sido dejadas de lado. En sus lámparas mortecinas empezaba a quemarse la tarde. Puntas de tragedia en mi garganta y el receptor abierto. Vi mi propia sombra muy alargada barrer la cicuta. La raíz del verso estaba apresada. Corrí a mi alojamiento a buscar un lápiz. El viento me llevó el sombrero. Cuando subí a la terraza donde daba mi habitación, cielo y río eran un desborde morado. Un pino los unía atravesando los tenés. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencios llegó hasta el agua profunda, y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la
como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.